Continuamos con edición central, elecciones 2021, no sin antes comunicarles que la PCM viene anunciando que el presidente de la República, Francisco Sagasti, dará un mensaje a la nación en breves minutos. Se entiende que están en este momento ultimando detalles, están en una sesión de Consejo de Ministros discutiendo lo que serán las próximas acciones del gobierno respecto de la pandemia. Hay mucha expectativa de la población para escuchar cuáles serán las nuevas medidas que tomará el gobierno, y en caso esto ocurra, pues tendremos que engancharnos, tenemos que escuchar de qué se trata este importantísimo mensaje a la nación. Mientras tanto, seguimos con el programa. Se encuentra con nosotros Pedro Morales Miranda. Él postula por el partido Acción Popular con el número 5. Pedro, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, a tus órdenes. Él es abogado constitucionalista, trabajó en el Congreso de la República, es magíster en la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad Católica y además es actual accesitario de la bancada de Acción Popular. Antes de empezar con las preguntas, pedirte disculpas, el día de ayer no pudimos tenerte, hubo un problema técnico, pero ya estamos acá. Pedro, la primera es un poquito saber sobre ti. Me queda una duda, tú eres accesitario actual de la bancada de Acción Popular, sin embargo, tú postulas con la facción, digamos, de Johnny Lezcano. ¿Con quién estás? ¿Con Lezcano? ¿Con Merino? ¿Cuál es tu posición? Explícanos, por favor. Sí, mira, yo postulo nuevamente al Congreso de la República. La oportunidad anterior tuve la suerte de representar también a mi partido Acción Popular y quedé de primer accesitario. Me faltaron muy pocos votos para entrar, pero al igual que la vez anterior, vuelvo a reiterar mi posición sobre qué facción del partido represento, ¿no? ¿Cuál es? Yo te puedo decir que represento a la facción de Fernando Belaúnde Terry y de Valentín Paniagua. Ellos son los líderes que tiene el partido Acción Popular y de cuál seguimos sus legados y sus ejemplos. Pedro, no me torees la pregunta. Hay que hablarle con transparencia a la población. Es evidente que Acción Popular en este momento se encuentra fraccionado. Es inocultable, es público. No es así, no es así. Bueno, en todo caso, tú estás ahorita, digamos, trabajando de la mano con Johnny Lezcano. ¿Y cuál es tu relación actual con el señor Merino? Sí, mira, no es muy cierto lo que tú dices, porque en un partido democrático hay que entender que los partidos democráticos, sobre todo en Acción Popular, que tiene más de 64 años de historia, lo que ha pasado hoy día o lo que se ve hoy día, las diferentes facciones como el señor Lezcano, el Mundo del Águila, Barnechea, etcétera, también se daban con Alba, con Ulloa, con Belaúnde y etcétera, hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que en un partido democrático como Acción Popular las facciones son normales, pero los lineamientos, la doctrina y la ideología es una. Ya, y hay te hago una pregunta, la última sobre este tema. El señor Johnny Lezcano ha deslindado con la bancada de Acción Popular, particularmente con el señor Merino de Lamas, ha tenido expresiones muy fuertes contra él. En un eventual gobierno de Acción Popular, debemos entender que contarán o no contarán en el Ejecutivo con el señor Merino de Lamas. Otra cosa más, yo creo, solamente para complementar la pregunta, el nuevo vocero de la bancada, Francisco Salinas, comentó que le ha enviado una carta al señor Lezcano a fin de unificar esfuerzos y hacer una agenda común recién ahora. No sabemos si es que esa carta le llegó al señor Lezcano y no sabemos si el señor Lezcano la ha respondido. ¿Nos la puedes aclarar esas dos preguntas, por favor? Sí, primero decirte que el actual vocero de la bancada, el congresista Franco Salinas, es un joven, es la nueva generación del partido que está buscando tender puentes. Claro. Y también decirte que todos los candidatos que ahora estamos postulando por Acción Popular tenemos una sola línea, que es la candidatura del señor Johnny Lezcano, del correligionario Johnny Lezcano. Todos los accionpopulistas, los verdaderamente accionpopulistas, los formados dentro del Partido Acción Popular, empujamos el carro hacia la presidencia de Johnny Lezcano sin lugar a dudas. Todo el partido está en filas con él, ha cerrado filas con el correligionario Lezcano y tenemos que practicar la ley de la hermandad.
esa ley de la hermandad que nos enseñó nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Esa misma ley de la hermandad te ha llevado a ti a conversar con Merino? ¿Has tenido relación con él últimamente? ¿Han intercambiado ideas? No, últimamente no he conversado con el correligionario Merino, pero yo al señor Manuel Merino lo conozco hace muchos años. Él fue congresista con mi padre el año 2001. O sea, yo conozco a Manuel Merino desde el año 2001 y puedo dar fe de sus credenciales democráticas. Una persona que no ha tenido procesos por delitos, no ha tenido procesos por corrupción, ha sido una persona que siempre ha respetado la democracia, como todos los de Acción Popular, que siempre hemos velado por el Estado de Derecho, el respeto de la Constitución y las libertades, él también. Pero no he tenido contacto con él. Yo estoy abocado en la campaña, estoy abocado en seguir los lineamientos del partido y sobre todo empujar la candidatura del congresista Johnny Lescano en esta campaña, ¿no? Listo, vamos de frente de lleno a tus propuestas. Propones una reforma integral de las AFP, pago de comisiones por resultados y con pérdida solidaria, dice, devolución además por necesidad sustentada. Coméntanos, el día de hoy me parece que se han presentado un proyecto de un nuevo sistema de pensiones único. Cuéntanos un poquito sobre el tema. Sí, mira, a mí me da mucho gusto que algunos congresistas hayan cogido algunas de nuestras propuestas que hacíamos la elección pasada. Nosotros planteábamos la reforma de las AFPs y de la ONP antes de pandemia. Es decir, cuando la AFP administra tus fondos, usualmente cuando pierden, solamente pierde los fondos del aportante y no pierde fondos de la AFP. Nosotros consideramos... Se ha visto mucho en esta pandemia, ¿verdad? Claro, o sea, pierde el aportante y también pierde el AFP. Luego, tú le pagas por administrar tu dinero al AFP, pero si lo administra mal y perdieron y hizo una mala inversión, ¿por qué tendrías que pagarle la administración? Esa administración no se debería pagar. Entonces, esos son dos pequeños puntos que forman parte de una reforma integral. Por ejemplo, la AFP tiene que devolverte el dinero por necesidad. Te explico rapidito, pero esto es muy importante. Claro. Una persona que tiene 45 años, que aportó desde los 20 años, o desde los 25, digamos, tiene 20 años de aportes, tiene 150.000 o 200.000 soles en su cuenta de la AFP y tiene que esperar 20 años más para que le devuelva. ¿Y qué pasa en esos 20 años más que no tiene trabajo? Perdió la casa, sus hijos no estudiaron, se murió por falta de dinero y no poder ir a una clínica o un hospital, o dejó de hacer una inversión. Yo creo que por una necesidad justificada, la AFP debería devolver el dinero. Por ejemplo, esa persona de 45 años que lo va a disfrutar más en esa edad, porque va a poder pagar su casa, pagar el colegio, pagar la salud, que esperar 65 años más, que a veces de repente que ni siquiera llegue a la edad, ¿no? Pero la pregunta sería, solo por necesidad. ¿No estás de acuerdo con la libre disponibilidad? No estoy de acuerdo con la libre disponibilidad. ¿Por qué? No, solamente con una devolución justificada, por una necesidad justificada. Puede ser empresa. ¿Y por qué no libre disponibilidad? Porque se perdería el objeto que es el fin previsional. Pero cuando tú sustentas que ya no tienes trabajo, más de 2, 3, 4, 5 años, pero tienes una necesidad latente, ese dinero te puede servir para salvarte la vida, para salvar tu casa, para salvar tus estudios. La libre disponibilidad, todo libertinaje yo creo que no es correcto. Y en el tema de la ONP, hay todo un problema, está en el TC incluso. En el tema de la ONP también, mira, yo he dicho en muchos medios de comunicación que la devolución de la ONP es constitucional, porque ellos dicen, o los detractores de la devolución dicen que no es constitucional porque ese dinero es intangible. Ok, si ese dinero es intangible, ¿por qué no existen los fondos? ¿Por qué dice que no hay plata? Segundo, la intangibilidad se refiere a cuánto te quieren embargar las cuentas, tu cuenta de ONP. Salvo sea para alimentos, esa cuenta no puede ser embargada. De eso trata la intangibilidad. Por tanto, la devolución de la ONP es constitucional. Y debería... ¿Estás de acuerdo también con la devolución total de los fondos de la ONP? Por necesidad. Yo creo lo mismo, por necesidad. Ambos sí deberían devolverse. Una necesidad justificada. Además, ¿estás de acuerdo con un sistema único de pensiones? No, yo creo que tendría que mejorar
la ONP, mejorar el sistema del FP, reformar en los puntos que yo estoy señalando, y yo creo que así podría funcionar un poco mejor, ¿no? Pero un sistema único sería muy complicado en estos momentos. Defender los derechos de usuarios y consumidores mediante la creación de un organismo autónomo. ¿Qué haríamos con Indecopi? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué pasaría con esa institución? Sí, gracias por tu pregunta. Mira, lo que pasa es que Indecopi, que se crea además con la Constitución de 1993, es un pilar o es una institución transitoria para llegar a lo que estamos planteando. El Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y del Libre Mercado, etcétera, ¿no? Pero no es una institución que defienda los derechos de los usuarios y los consumidores. Indecopi tiene una oficina, si quieres llamarlo así, o una comisión que se encarga de ver la defensa de los usuarios y los consumidores, pero no es una institución que vele netamente y específicamente por la defensa de los usuarios y los consumidores, que es lo que nosotros planteamos. Crear un organismo constitucionalmente autónomo que tenga la capacidad de evaluar, de ver y de defender los derechos de los usuarios y los consumidores. Ya, pero teniendo en cuenta que la pregunta sería, ¿no es mejor reformar, en todo caso, Indecopi, que crear un nuevo organismo? No, yo creo que no, por una sencilla razón, porque como te repito, el Indecopi no fue creado para la defensa de los usuarios y los consumidores. Y en estos últimos 20 años hemos visto, o de repente yo me equivoco, pero tú me podrías dar un ejemplo de qué cosa ha defendido el Indecopi. ¿A quién ha defendido más? ¿A las grandes empresas o a los usuarios y los consumidores? Yo creo... Pero eso siempre va a depender también de un tema político, quieras o no, sí, no un tema técnico. Ese tema político ha llevado, estimado amigo, a que los usuarios y los consumidores estén olvidados por el Estado. Los organismos reguladores defienden más a las grandes empresas que a los ciudadanos. Claro. Ahora hemos visto en esta pandemia, los derechos se han vuelto un negocio. La salud es un negocio, la educación es un negocio, la vivienda es un negocio, el trabajo es un negocio, los servicios básicos se han vuelto un negocio. Y nosotros queremos llegar justamente al Congreso para que esos derechos no sean más un negocio. Y en ese sentido es que queremos crear, mediante un proyecto de ley, este organismo que vele definitivamente por los derechos de los usuarios y los consumidores, que no existe en el Perú. Ok, una reforma política propones, pero me interesa el tema de la bicameralidad. ¿Cómo es que plantearías la bicameralidad? Una Cámara de Senadores, la misma cantidad de congresistas, de diputados, senadores, los 130, o se añadiría, ¿cómo sería más o menos la forma? Sí, mira, yo creo que definitivamente el Perú necesita una bicameralidad. Hemos visto que con la Constitución del 93 y el gobierno fujimorista, la unicameralidad no está funcionando. La bicameralidad nos traería la mejora de las leyes y la mejora de la representación, según como yo veo. Ahora, la bicameralidad no necesariamente significa gasto adicional. Antes, el Congreso bicameral gastaba menos que el Congreso unicameral. ¿Cómo sería? Yo creo que 80 diputados y 50 senadores, como se planteaba en el Congreso anterior, ¿no? Y esto puede equilibrarse muy bien de acuerdo a más o menos la proporcionalidad de los departamentos y entre senadores y diputados. Pero ¿no sería un poquito ir a contracorriente de la voluntad popular, habida cuenta que en el referéndum el pueblo dijo no a la bicameralidad? No, porque eso no es totalmente cierto. Acuérdate que la bicameralidad fue planteada dentro de la reforma que pedía el presidente Martín Vizcarra. La reforma, esta reforma política que fue enviada al Congreso, tenía también la bicameralidad como propuesta. Lo que pasa es que el Congreso quiso introducir algunos artículos que modificaban la relación entre Ejecutivo y Legislativo, es decir, en el voto de confianza y en el cierre del Congreso. Ya, pero los resultados fueron que el pueblo dijo no a la bicameralidad. Más allá de que la intencionalidad que tuvo Vizcarra. Sí. Claro, si el pueblo hubiera estado de acuerdo con la bicameralidad, hubiera dicho, no, lo siento, señor Vizcarra, yo voto sí. Pero al final votó sí, no. Lo que pasa es que hay que ser hidalgos en reconocer que el señor Martín Vizcarra hizo una campaña muy grande a favor de sus propuestas o de sus reformas políticas.
pero la bicameralidad era una de sus reformas políticas, y si el Congreso no planteaba esos artículos supuestamente de contrabando, la población estaba de acuerdo en aprobar la bicameralidad. Hay que acordarnos y hay que leer la historia completa, no solamente la última parte. Ok, sin embargo, igual habría que evaluar la voluntad del pueblo. No sabemos si es que realmente la gente quiere bicameralidad, al menos como la planteas, 80 diputados, 50 senadores, suena a que un reordenamiento del mismo sistema. Me parece, además, que también habría que reevaluar el tema de la cantidad de congresistas por el tema de la representatividad. Me parece que son muy pocos en comparación con otros países de la región. Sí, mira, todo es perfectible, todas las propuestas son debatibles. Además, justamente en el Congreso de la República y la práctica parlamentaria te lleva a que tú presentas un proyecto de ley, la comisión encargada o especializada lo debate, mejora la propuesta y esa propuesta mejorada va al Pleno y se generan los consensos para aprobarla. Claro. Entonces, todo proyecto de ley que plantee un congresista es debatible y es perfectible. Eso es muy importante porque en realidad, como dijimos, nadie es infalible. Pedro, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto estar contigo. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad. Sin embargo, te doy unos breves segundos para que te despidas, por favor. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo de algunos temas que le importan a la población. Y solo decirle a los amigos que nos escuchan que este 11 de abril marquen las 2 lámparas de Acción Popular y escriban el 5 de Pedro Morales. Una persona que quiere reformar el Congreso de la República. Soy la nueva generación de políticos sin antecedentes penales, sin antecedentes judiciales, sin antecedentes policiales, ¿no? Con experiencia además dentro del Congreso, alrededor de 10 años de haber hecho trabajo dentro del Congreso. Conozco la expertise parlamentaria y quiero llevar justamente esa experiencia a favor del Perú. Muy bien, fue Pedro Morales Miranda, él postula con el número 5 por Acción Popular. Se nos ha agotado el tiempo, estamos a la espera de lo que diga el señor Francisco Sagasti, presidente de la República, respecto a las nuevas medidas que tomará el gobierno con respecto a la pandemia que nos azota. Vamos a estar muy atentos. Esto fue Edición Central, Elecciones 2021. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Chao.